Esa es quizás la foto más icónica de las manifestaciones del 11J, fue la foto que recorrió el mundo. Es una foto tomada frente al Capitolio Nacional en La Habana, la tarde del 11 de julio de 2021. Y el protagonista, la figura central de esa foto, es el joven Rolando Remedios, a quien tenemos desde Alemania. Le damos la bienvenida al joven Rolando Remedios desde un parque bellísimo ahí en Alemania. Y nada, bienvenido Rolando. ¿Cómo tú andas? Muy bueno, Wilfredo. Estoy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues para mí es un placer tenerte por aquí y un poco para la audiencia cubana que ha visto la foto pero no sabe quién tú eres, otra gente pregunta por ti. Explícales quién era Rolando Remedios antes de salir en esa foto icónica, qué hacía, a qué se dedicaba en Cuba, cómo sobrevivía el castrismo cotidiano. Bueno, Rolando Remedios era uno de esos muchos jóvenes que creció con el adoctrinamiento castrista y se encantó de ese sueño que nos venden, que nos quisieron hacer creer, porque la realidad era por supuesto totalmente distinta a lo que se nos enseñaba en las escuelas, y constantemente era un joven que veía que la realidad estaba marcada por la corrupción, por una crisis muy grande. Entonces siempre tuve la idea de manifestarme en contra del régimen, y ya en ese momento lo había hecho. En noviembre de 2020 tuve un encontronazo con la seguridad del Estado, después de haber ido a apoyar a los huelguistas de San Isidro. Entonces, a partir de ese momento, me sentía perseguido, vigilado. Entonces, la actividad que yo hacía se vio afectada. Yo vendía artículos que me mandaba mi hermano que vive en Ecuador, productos de ferretería, y como eso era una actividad ilegal, entonces se vio muy limitada a partir de ese momento. Y además de eso, por la pandemia, prácticamente solo me encontraba estudiando en una universidad online estadounidense con el apoyo de mi hermano. Exactamente, vamos a remontarnos a la tarde del 11 de julio de 2021. ¿Qué te mueve a ti? Primero, ¿cómo te enteras de que hay una virtual rebelión en el país? ¿Y cómo decides ir? ¿Qué haces? ¿Para dónde vas? ¿Por qué? ¿Cuáles son los momentos previos a esa foto que ha recorrido el mundo? Yo supe por Facebook que se habían producido manifestaciones en Santiago de Cuba y en San Antonio de los Baños, y luego de saber que se habían extendido a La Habana, decidí unirme a ellas. Entonces me dirigí hacia el Capitolio con la intención de llegar al malecón, y al frente del Capitolio vi a un señor que había sido golpeado, que estaba en el suelo, ensangrentado. Acudí en su ayuda y me intentaron detener. Yo resistí el arresto, a pesar de que sabía de que eso me podía traer consecuencias más graves, porque
resistir la resistencia al arresto es un delito en Cuba, pero quería hacer todo lo que estaba en mi poder para apoyar la causa de la libertad de Cuba. Pero explícame algo, Sí. ¿por qué se te tiran arriba estos genízaros de la seguridad del Estado? Hay un policía con uniforme, pero hay también una persona vestida de civil que es el que te trata de someter y neutralizar, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Las has podido saber después? ¿O son unas personas que estaban tratando de controlar la manifestación? Como tú dices, había policías, pero también había instrumentos de régimen, no sé si de la seguridad del Estado o de la brigada de respuesta rápida, que también intentaron detenerme. Entonces la razón es que yo estaba ayudando a ese señor al cual ellos parece que ya habían intentado detener. No recuerdo si él ya estaba esposado. Entonces, al ver que yo acudí en su ayuda, ellos intentaron detenerme. Ocurre el forcejeo, me logran meter en la patrulla, pero yo logré escapar, ya que una de las puertas del carro se quedó abierta. Entonces, al arrancar, yo me lancé al suelo y logré escapar en ese momento. Pero luego sí me lograron detener y esposar. Estamos hablando ya de 11 de julio por la tarde. ¿Qué pasa después? Es decir, después que te esposan y te detienen, te llevan a una unidad policial, exactamente, ¿no? ¿Estás detenido un total de cuánto? ¿27 días? Sí, unos 27, 26 días. Ya. ¿Qué sucedió? Del 11 de julio hasta el 6 de agosto. ¿Qué sucede en esos días en la prisión? ¿Cuál es tu recuerdo más severo de esos días en prisión? Mi recuerdo más severo ocurrió en la madrugada del 12 de julio. El 11 de julio me llevaron primero para una estación de policía. Por la madrugada del día siguiente, en la madrugada del día siguiente, nos llevaron a una prisión y el recibimiento fue brutal. Nos amenazaron con perros pastores alemanes, nos golpearon, nos torturaron psicológicamente. Por ejemplo, nos forzaron hacia un patio de uno de los cubículos con la luz apagada, y ahí golpearon a muchos. También ahí estaban los perros, nos amenazaban. Yo tuve la suerte de que por alguna razón me sacaron rápidamente de ese patio, me llevaron a una celda de castigo escalofriante. Me dieron un golpe, me aplicaron la bicicleta, que es una tortura que consiste en sostener mis manos por detrás de la espalda y hacerme caminar de esa manera, inclinado hacia abajo. Pero por alguna razón me sacaron rápidamente de esa celda de castigo, donde no había colchón, y me llevaron hacia un cubículo donde había otros presos. Pero sí, escuché como golpearon a muchos de los que estaban en el patio, y cuando los sacaron del patio los llevaron hacia las celdas de ese cubículo. Y fue terrible porque muchos fueron golpeados brutalmente, especialmente los
los de piel más oscura y los gays. Específicamente, ¿de qué te acusaban a ti? Es decir, ¿por qué te iban a procesar a ti? Finalmente no te procesaron. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué tú estabas ahí? ¿Por haberte manifestado públicamente nada más? Sí, solo estaba por haberme manifestado pacíficamente. Ellos incluso en un momento determinado ya sabían que yo era el muchacho de la foto, pero me acusaron de desórdenes públicos, de propagación de epidemia, a pesar de que yo tenía una mascarilla en ese momento, y de atentado, a pesar de que yo, por supuesto, no copié a ningún policía ni nada por el estilo. Después del 6 de agosto tú sales de la prisión. Sí. ¿Bajo qué condiciones sales? Es decir, tú sales absolutamente liberado de cargos, sales bajo vigilancia, tenías presión en tu barrio por parte de las fuerzas del CDR, cualquier otro tipo de vigilancia policial en esa etapa que posterior al 6 de agosto. Yo fui acusado de esos delitos. Entonces me hicieron un seguimiento, pasé por la humillación de firmar unos papeles que indicaban que yo asistía a la estación de policía o del MININ durante un tiempo, hasta que en noviembre del 2021 me decidieron aplicarme una multa, y entonces me cerraron el caso, me lo archivaron, lo cual quiere decir que en cualquier momento lo podían sacar del archivo. Esto es una cosa que no se ve en otros países, pero que sí se ve en Cuba y que ya lo han aplicado. Pero la represión continuó más allá de eso. Todos los meses me citaban a la estación de policía más cercana. No una estación, una oficina de la policía cercana a mi casa, y me preguntaban que cuándo me iba a ir del país. Para ti quedó claro que... Un compromiso para... ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, que si para ti quedó claro que había una marcada intención de expulsar a los revoltosos, entre comillas, es decir, a toda la gente que se había manifestado el 11J, que no estaba encausado o dentro de las cárceles, que llegaron a ser más de 1000, pues había una intención de las autoridades de que se fueran del país. ¿Era claro para ti? Sí, totalmente. Querían también humillarnos a través de a través de esos compromisos, y nos preguntaban abiertamente que cuando nos íbamos a ir del país. Los 11 también iban a mi casa, la gente de la seguridad le estaba amenazarme, me decían, no te vayas a manifestar de nuevo porque te vamos a meter preso. Me hacían llamadas por la madrugada. Supongo que era de ellos, porque nunca contestaba, pero pienso que lo hacían, y también seguían mi actividad en las redes sociales. Yo seguía publicando, exigiendo la liberación de los presos políticos, compartiendo denuncias de abusos cometidos por el régimen. Entonces ellos tenían los ojos sobre mí, y indudablemente
tenía que salir del país para tener una vida normal, e incluso para poder contribuir más a la libertad de Cuba, porque estando en Cuba en esas condiciones de vigilancia y de acoso es muy difícil hacerlo. ¿Cuándo, específicamente, cuándo tú decides que te tienes que ir? Es decir, ¿cuándo tú vislumbras la posibilidad de fuga o de escape? Porque te das cuenta justamente que no te van a permitir mucha movilidad, de posibilidades de moverte, ¿no? Estás bajo, de alguna manera, sí, vigilancia, escrutinio. ¿Cuándo tú decides irte del país? Un momento clave fue cuando tuve que tomar la decisión de pagar la multa o no. Yo no quería hacerlo porque fue una humillación, por supuesto, a pesar de que no era una cantidad alta, pero simbólicamente no mandaba el mensaje correcto. Pero sabía que iba a terminar probablemente tras la reja si no pagaba esa multa. Entonces, en ese momento tomé la decisión de irme del país lo más rápido posible, en parte siguiendo el consejo de otros activistas que yo considero que están haciendo una contribución importante a la causa de la libertad de Cuba, y que me dijeron que se podía hacer más estando fuera de prisión que dentro. ¿Qué has hecho en este tiempo que has estado fuera de Cuba? Sé que has estado vinculado a una campaña para la liberación de los presos, pero ¿cómo tú te sientes ahí? ¿Cómo te desenvuelves en Alemania? No es un idioma que creo era de tu dominio. Tú tienes bastante buen dominio del inglés, pero ¿cómo te has desenvuelto ahí? ¿Cómo vislumbras tu futuro en Alemania o en otro lugar del mundo que obviamente no es Cuba? Pero ¿cuál es tu estado de ánimo? ¿Cuáles son tus actividades aquí? La vida en este país, sí. Bueno, la vida en este país ha sido bastante buena. Indudablemente estoy en mejores condiciones que en Cuba. La libertad de este país, con pocas limitaciones, prácticamente. Pero mi sueño, mi aspiración es ir para Estados Unidos. Yo antes de llegar aquí estaba esperando un permiso para ingresar a los Estados Unidos. Entonces mi foco no ha sido integrarme en este país y por lo tanto mi experiencia difiere de la de otros solicitantes de asilo o asilantes. Como tú decías, hablo inglés, eso me ha facilitado la vida aquí bastante porque no me siento muy apartado de la sociedad, muy aislado. Pero como te digo, mi intención es irme para Estados Unidos. Con respecto al trabajo, desgraciadamente no he podido trabajar aquí, en parte porque a los solicitantes de asilo nos ponen ciertas trabas, pero por suerte el Estado alemán nos apoya. Entonces, básicamente esa es mi situación. Bueno, y continúo siempre estudiando. Veo que percibo ahí que la lluvia creo que ha vuelto un poco y no quiero tomarte que te vayas a coger un chavarrón ahí de agua. Una última cuestión, es decir, ¿cómo tú ves
ahora el 11J. ¿Cómo percibes 3 años después lo que pasó y si crees que hay dentro de Cuba un potencial para que esa situación vuelva a repetirse? ¿Cómo tú ves el panorama cubano en estos momentos? Para mí el 11J es una fecha importante, y no solo porque haya participado, sino porque creo que marcó un punto de inflexión en cuanto a el hecho de que el pueblo cubano ya tenía un alto nivel de conciencia de que el régimen no funciona, de que está ahogando la libertad del cubano, la capacidad de prosperar, de suplirle las necesidades más básicas. Entonces, pienso que también marca el hecho de que hay una mayor conciencia de la necesidad de salir a las calles y de manifestarlo públicamente. Y las condiciones, a pesar de la represión feroz que ha sido desatada desde ese momento, las condiciones son las propicias para que algo así vuelva a ocurrir y que ocurre incluso una manifestaciones más prolongadas y que en algún momento terminemos con esa dictadura. Bueno, pues nada, Rolando, te agradezco tu tiempo y el esfuerzo porque ha sido difícil toda esta conexión. Te deseo lo mejor en Alemania o en el camino que tomes. Ojalá pudieras venir a Estados Unidos, que es tu sueño, y con toda tu capacidad, tu juventud y tu espíritu de superación, pues nada, creo que vas a tener muchísimas oportunidades para salir adelante. Un gran abrazo y mucha suerte allá en Alemania. Otro abrazo bien grande para ti, Wilfredo. Gracias por la invitación una vez más. Y lo mejor para ti. Gracias.